Buenos días, espero que estén un poco más relajados ya que han tomado café. Soy Oscar Rojas, soy conferencista y estoy aquí para compartir conocimiento para que sea utilizado por ustedes como herramienta para aportar valor en el proceso de transformación en el que se encuentra el banco. Para eso he preparado una charla que he llamado Transformación Digital hacia la banca 4.0. ¿Y qué es la banca 4.0? Es la banca que se desarrolla y se desempeña en el ámbito de la cuarta revolución industrial, sacando provecho de las tecnologías habilitantes como el análisis de datos en tiempo real, el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain, entre otros. Y para esto, pues también vengo a trasladar un poco del conocimiento que he adquirido en la empresa que laboro actualmente, que se llama Beyonder, en donde nosotros nos dedicamos a la automatización de los centros de datos que soportan el back office, que a su vez soportan las tecnologías digitales que están de cara al cliente. Sin más, entrando en agenda, esta charla la he preparado con 4 partes para manejar correctamente un hilo conductor de la conversación. La primera parte abarca las características de la banca y se compone de elementos como entender el contexto histórico de la banca, entender cuáles son los conceptos de la banca 4.0, cuáles son los componentes de la transformación digital bancaria. En la segunda parte hablaremos del modelo de gestión de la infraestructura crítica, desde la capa física de TI hasta la automatización. En la tercera parte nos adentraremos en lo que es transformación digital y madurez digital, con un concepto un poco diferente, no simplemente hablar de qué es transformación digital. Y la cuarta parte será el cierre a través de unas conclusiones. Entonces, yo creo que es importante, todos nosotros como humanos, para saber a dónde vamos, pues entender de dónde venimos, ¿no? Y esto nos requiere a nosotros entender un contexto histórico y también definir cuándo creemos como sociedad que se dio el primer banco. Como sociedad, los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de intercambiar bienes y servicios y al inicio lo hicimos por medio del trueque. Pero el trueque tenía un problema. Si yo tenía pescado y él tenía pollo, podíamos intercambiar el pescado por pollo. Pero si yo quería vacas y él no tenía, solo tenía pollo, entonces se generaba un problema. Y se decidió utilizar el concepto de dinero. Y el dinero tiene 3 características principales. Tiene, 1, que es socialmente aceptado en una geografía. 2, que es transferible la propiedad. Y 3, que es transferible con respecto a divisible, perdón, porque si yo tengo una pepita de oro que vale 100 millones de dólares y no puedo comprar una botella de agua que vale $1, pues de nada me sirve. Entonces, en el contexto histórico, cuando se comenzó a generar el primer banco, ya llegando a definir el tema, lo podemos definir como que se creó en el año 1100 con la salida de lo que son los caballeros templarios. Los caballeros templarios nacen por la necesidad de salvaguardar a los peregrinos que iban de Europa a Tierra Santa. Tenían el mismo problema que tendríamos cada uno de nosotros si nos depositaran el dinero, nos dieran el dinero en efectivo y estamos caminando por la capital, que nos podrían robar. Todos los caballeros templarios nacen, hacen un ejército y comienzan a crear una infraestructura física. Esa infraestructura física se compone de castillos a lo largo de la ruta que tenían que seguir los peregrinos. Entonces los peregrinos podían poner su dinero en efectivo, su oro y sus riquezas, y se les daba un registro. Y podían ir caminando y al llegar al próximo pueblo y hacer retiros parciales. Los caballeros templarios durante 300 años comenzaron a crear una riqueza importante y comenzaron a hacer préstamos. Y tanto fue así que comenzaron a prestar y a financiar la guerra del rey de Francia. Y el rey de Francia vio que estaba tan endeudado con los caballeros templarios que presionó al Papa para que los declarara herejes
y así poder mandarlos a matar y eliminar su deuda. ¿Y por qué fue que yo seleccioné esta historia para comenzar la charla? Porque me di cuenta que el principal activo de los caballeros templarios, cuando se comenzó el concepto de la banca, sigue siendo el principal activo el día de hoy de la banca y de los bancos, que es la confianza y la reputación. Sin embargo, anteriormente esa confianza o salvaguardar esas riquezas se componía sobre elementos de guerra. Ahora se compone sobre elementos digitales y elementos de TI. Entonces, los servicios que dieron los caballeros templarios al inicio, que se consideran la base de la banca, eran servicios como servicios de depósito seguro, cartas de crédito, préstamos y crédito, y una gestión financiera y registros meticulosos. Pero esa gestión financiera era analógica, no era digital. Entonces comenzaba a conllevar una serie de requisitos y de soluciones que han ido cambiando con el tiempo. Y ya que entendemos un poco el contexto histórico y por qué comenzaron a darse la necesidad de salvaguardar la riqueza de las personas, podemos preguntarnos, bueno, ¿en dónde estamos hoy en día? ¿No? Y es que la banca está siendo sometida a un alto nivel de comparación. Un alto nivel de comparación porque los mismos usuarios de la banca están usando otros servicios de entretenimiento. Y comienzan a ver servicios altamente digitales y comienzan a solicitar eso de sus servicios bancarios. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la banca, la industria de servicios financieros, está cambiando rápidamente y se ha dado un impulso a ese cambio por lo que pasamos en 2019, por el tema de la pandemia, y comenzó a darse un cambio mucho más rápido, mucho más acelerado. También, hoy en día, los consumidores esperan que sus bancos los conozcan, los comprendan y les hagan el día a día más fácil. Y esto es fundamental, porque para entender a alguien, usted tiene que usar los datos que esta persona genera. También tenemos que tomar en cuenta que en este elemento de empatía y en personalización es clave para satisfacer las expectativas de los clientes y brindar un mejor servicio. Y vamos a ir definiendo palabras importantes como que ahora no es solo velocidad y simplicidad, también es empatía. Pero la empatía no es un tema de sentimientos, la empatía es un tema de tecnología. Cómo a través de tecnología yo puedo facilitarle a mis clientes el día a día con sus transacciones. Entonces, podemos ir definiendo que además, como les comenté, que la empatía es a través de la tecnología no es el fin. La tecnología es solamente el punto de inicio. Es el vehículo que vamos a utilizar para hacer que la experiencia del cliente sea satisfactoria. Y comenzamos a ver que la banca comienza a cambiar y que ahora la segmentación no es solamente entre edad o ingreso. La segmentación ahora también comienza a cambiar y comienza a darse en cómo los clientes quieren interactuar con la banca o cómo quieren vincularse. Y para poder estar a la altura de cómo el cliente quiere vincularse con la banca, ser empáticos, nosotros tenemos que comenzar a construir desde el back office, no desde la experiencia del cliente. El back office tiene que estar actualizado para poder soportar esta experiencia que es digital que queremos transmitir. A partir de acá, que ya hablamos del contexto de banca, la historia y cuáles eran algunas características, he seleccionado 7 componentes de la transformación digital bancaria. ¿Y por qué he seleccionado estos 7 componentes? Porque cada uno de ustedes puede identificarse con alguno de ellos y pueden comenzar a obtener herramientas de cómo poder aportar valor en el proceso de transformación en el que se encuentra tanto la industria bancaria como tanto el banco en el que ustedes trabajan. Vamos a definir que el primer componente importante en el proceso de transformación digital bancaria es el análisis de datos. Y es que no debemos ser expertos en análisis de datos, pero el análisis de datos es el motor que va a guiar que la experiencia del cliente sea totalmente extraordinaria. Debemos tomar en cuenta que en el año 2023 se crearon más datos o se generaron más datos que toda la historia combinada del ser humano hacia atrás. Porque ahora hay
tecnologías o sensores que nos permiten capturar esos datos de consumo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los datos para trasladarlos a experiencias? Es fundamental dentro de este proceso de transformación digital. El segundo componente es que debemos simplificar todas las interacciones. Esto les pongo un ejemplo. Hace poco yo salí y andaba con mi hermano, pasamos al cajero del banco de él. Yo vi que metió la tarjeta, puso el PIN, estripó un botón y sacó el dinero. En la noche yo fui a mi banco, al cajero de mi banco, meto la tarjeta, pongo el PIN y me pregunta, ¿quieres hacer un retiro o un depósito? Yo, retiro. ¿De la cuenta de débito o de crédito? De débito. ¿En colones, en dólares? En colones. Digita el monto, pum. Entonces yo me quedé pensando, el otro banco lo entendió, el otro banco entendió que la mayoría de personas requieren retirar dinero de la cuenta de débito en colones y simplificó la interacción. Entonces esto es importante porque las personas están cansadas que le estén mandando un PDF de conozca a su cliente. Esta es la realidad, porque los datos ya los tienen y comienzan a competir ahora con nuevos actores, como por ejemplo Apple, que tiene servicios ahora financieros, que con el promedio de 15 clics con la huella digital, usted puede abrir una cuenta bancaria porque ya tiene los datos, están simplificando las interacciones. Como tercero, es importante tomar en cuenta fomentar una mentalidad de innovación y aquí es donde todos ustedes entran, porque fomentar una mentalidad de innovación es pensar digitalmente y pensar digitalmente significa cómo la tecnología me va a servir a mí para solucionar un problema, pero no tenemos que esperar a tener la próxima gran invención o gran idea, porque la innovación debe ser incremental, debe ser constante, debe ser rápida. Les pongo un par de ejemplos. Cuando yo utilizo YouTube, yo veo que cada semana la aplicación va cambiando. Ahora los comentarios pasan solos, ahora puedo hacer un scroll. Yo veo que entonces la innovación es parte de su ADN de compañía. Me pasó hace poco que recibo una llamada de un banco, un banco costarricense, del que yo soy cliente, y pensé que era una estafa, que es algo bastante común, un intento de estafa, y me llaman y me dicen, hola, soy la inteligencia artificial de tal banco. Le llamo porque no hemos recibido el pago de su tarjeta de crédito. Entonces me pareció extraño, me parecía que era una estafa, ¿no? Tras de todo estaba haciendo la presentación de y me van a estafar a mí, que hago charlas en un banco de transformación digital, me van a agarrar a mí en esto. ¿Verdad? Entonces, y comienza a decirme, ¿es posible que haga el pago? Le hago yo, no. A ver qué me respondía, ¿no? Porque pensé que tenían como el Google el traductor, usted escribe, le da play, entonces se oye como si fuese una máquina. Ah, bueno, ¿por qué no? Lo lamentamos. ¿Por qué no puede hacer el pago? ¿Por qué no quiero? Y dice, lamento que no quiera hacer el pago. ¿Es posible que haga el pago en 30 días? No, no es posible. Lamentamos que no sea posible. Un asesor se comunicará con usted después de 30 días y cuelga. Me quedo yo pensando, ya, me van a agarrar en esto, ¿no? Entre todo yo que siempre pago la tarjeta de crédito a contado, me quedo pensando, y si no me pago la tarjeta, y me meto. Y efectivamente había una tarjeta virtual que usé para comprar algo por Amazon que no había pagado porque no es la usual que yo uso. Entonces me di cuenta porque realmente estaba interactuando conmigo. Yo le decía algo y él captaba lo que yo le estaba diciendo. Entonces me di cuenta que esto me está dando a mí un mensaje como usuario de que hay un proceso de innovación constante, que al día de hoy, me contactaron de una manera que no me contactaban hace 30 días o hace 60 días. Me doy cuenta también lo que puede significar para un banco tener sistematizado por inteligencia artificial el cobro de una cartera de los primeros 30 días y que solamente participe una persona humana cuando el cobro se ha pasado a más de 30 días. Me pareció muy interesante. Esto es parte de fomentar una mentalidad, que voy a ser repetitivo en esto, pero no es esperar a tener una gran idea, es tener innovaciones incrementales, rápidas y que sean parte del ADN de la compañía. Como cuarto, tenemos que debemos invertir en nuevas tecnologías, pero invertir en nuevas tecnologías siempre tomando en cuenta de cara a la experiencia del cliente. ¿Cómo puedo facilitar la experiencia del cliente? Y esto da paso al quinto componente que es súper importante, que debemos crear nuevos procesos y experiencias digitales desde el back office.
desde el centro de datos, desde TI, porque si nuestro back office sigue siendo analógico y tratamos de ser digitales, estamos fingiendo ser digitales. Y eso es importante porque ya la gente se da cuenta que la innovación en un banco no es cambiarle el logo y cambiarle la fachada a las sucursales, porque ya sabemos lo que pasa meses después cuando ese es lo que salimos al mercado, nos renovamos, cambiamos el logo. Es que debemos cambiar la interacción con el cliente, pero eso nace desde soportar el back office, que más adelante en la ponencia puede ser un apartado importante sobre este tema. Para ir cerrando los 7 componentes, es que debemos recalificar la fuerza laboral, y ahí es donde entran todos ustedes, porque por dicha, la fuerza laboral necesaria para participar en este proceso de transformación ya se encuentra en el banco. Se encuentra en el banco porque conoce su negocio, conoce su cliente, conoce sus procesos, conoce su cultura, conoce su estrategia, pero lamentablemente, como dicen, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Entonces conocen esos cuellos de botella. Y es importante tomar en cuenta que hay que hacer un proceso de reskilling y upskilling. Ahora mis capacidades tienen que ser transformadas para yo poder sacar provecho a las tecnologías que hace un año no estaban habilitadas. Esa es la realidad. Hoy en día todos nosotros tenemos por $20 al mes acceso a plataformas de inteligencia artificial que tienen un costo aproximado de operación de $100,000 al día. Eso hace que el acceso sea prácticamente universal a todos nosotros a esas tecnologías. ¿Cómo hacemos para readecuarnos para poder realmente sacarle valor? Y lo último y más importante en estos 7 componentes de transformación digital es que debemos proporcionar liderazgo digital en todos los niveles de la organización. Y es que la transformación digital no es que un CEO manda un PDF al correo de toda la empresa diciéndole nos estamos transformando digitalmente. Es que todos los niveles de la organización deben ser partícipes de este proceso de transformación digital, tomando en cuenta principalmente cómo me beneficia a mí, en mi sector, en mi puesto de trabajo, cómo me va a hacer mi día a día más fácil para yo poder aportarle valor al cliente. Y esto es real porque por más que participo en procesos de transformación digital en el sector banca en la región, me he dado cuenta que la diferencia entre ganadores y perdedores es que los ganadores abrazan el cambio y la innovación en todos los niveles de la organización. Y hay una sincronía muy palpable entre los departamentos de compras, en los departamentos de TI, entre los departamentos de marketing, entre los departamentos de ventas. Porque es muy difícil cuando alguien trata de llegar a vender un producto o servicio que el departamento de TI no lo puede soportar porque sus elementos heredados no están en capacidad de soportarlo, ¿no? Entonces, esto de proporcionar liderazgo a todos los niveles de la organización es fundamental. A mí me gusta mucho hablar del tema porque principalmente me he dado cuenta que la mayoría de personas tienen un entusiasmo de participar en un proceso de transformación. Y aquí vamos dándonos cuenta que en este proceso de nueva banca que estamos hablando, de la transformación digital en el sector banca, la personalización y el valor de los datos es fundamental. Y entonces, hoy en día, los consumidores están dispuestos a compartir información siempre y cuando obtengan algo a cambio. ¿Y por qué? Porque ya estamos acostumbrados que nosotros somos generadores de datos. Lo que nos molesta como usuarios a todos nosotros es o que los datos no se usen para beneficiarme, o peor aún, que los datos se usen en contra mía. Y los usuarios generan una información que si se utiliza como algo cambio, los bancos pueden utilizarlos para dar servicios totalmente personalizados. Y cuando yo hablo de personalización, no estoy hablando de individualización. Y esto es importante, porque la individualización tiene que ver con el hardware. La personalización tiene que ver con el software. ¿A qué voy con esto? Individualizar un producto es extremadamente caro. Eso quiere decir que usted quiere un carro rojo, tiene que ser rojo para usted. Si usted quiere un carro pintado de colores, de flores, tiene que ser un carro específicamente para usted. Hace poco estaba en un viaje de trabajo, pedí un Uber y me llegó a recoger un Tesla.
Entonces le pregunté al conductor qué nivel de autonomía tenía el vehículo, porque hay diferentes niveles de autonomía y también tiene que ver con las legislaciones del país. Y me dice, mira, este es el más básico, pero para poner el nivel más alto de autonomía que permite España, tendría que pagar $8,000. Y yo le pregunté, ¿tiene que cambiar de carro? No, no, solamente pago $8,000 y me hacen una actualización de software. Eso es personalización. Y eso se hace con software, no se hace con la parte de hardware. Por eso es que me enfoco tanto en la palabra personalización y no hablamos de individualización. Tomamos en cuenta, quiero darles unos ejemplos claros de cómo el valor de los datos y la personalización puede cambiar la experiencia del cliente. Hace unos 15 años, que no es algo tan nuevo, Disney decidió aplicar unos equipos digitales aquí en la muñeca, en donde ponía los datos, el nombre de la persona que ingresaba y tenía sistemas de localización. Entonces, cuando el niño llegaba a interactuar con un personaje, el personaje le podía llamar por su nombre. Le decía, hola Oscar, ¿cómo ha estado tu día? ¿Cómo te fue en la rueda de Chicago? Entonces el niño quedaba completamente asombrado porque primero le hablaban de una forma personalizada. Ya no soy uno más. Hay una empatía, se acerca a mí y además sabe dónde ando, sabe qué ando haciendo. Y la empresa podía saber cuánto tiempo había estado usted lejos del área de comidas, cuánto tiempo había estado usted caminando, ¿no? Y esto cambió completamente la experiencia del niño y probablemente generó un recuerdo de vida, ¿no? Y esto es por utilizar tecnologías y utilizar el valor de los datos. Un segundo ejemplo, que es un ejemplo muy común, pero es un ejemplo importante, es Amazon, con el uso de los datos para la personalización y recomendaciones en la venta de productos y servicios. Han logrado mejorar el cierre del ticket con solamente solicitar o recomendar productos y servicios recomendados. Y eso es importante porque entonces, si yo soy un usuario que voy a ver Netflix y a mí me gusta ver zombies, que se mueren, me gusta, no sé por qué, pero me gustan ver zombies, y a mi pareja le gusta ver películas de amor, cuando yo entro con mi cuenta, no me recomiende películas de amor, porque es un zombie, y cierre el ticket, ¿no? Y haga mi experiencia digital mucho más entretenida. Por tercero, ya entrando a ejemplos del banco, tenemos al US Bank, que implementó su asistente de inteligencia artificial, Erika, que ha superado los 1.000 millones de interacciones, que fue lanzada en 2018. Y este asistente de inteligencia artificial es la definición de cómo Bank of America ofrece personalización a gran escala a sus clientes. Y aquí comenzamos a amarrar conceptos. Estamos hablando de personalización, porque eso tiene que ver con software, tiene que ver con tecnología, y ahora estamos hablando a gran escala, que eso es lo que es realmente interesante. Y cuando seguimos hablando en el sector banca, pero ya no en el sector banca tradicional, tenemos a Nubank, que es un banco 100% digital que utiliza tecnología avanzada para ofrecer servicios financieros innovadores, empleando inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar la experiencia del cliente, gestionar riesgos y personalizar ofertas. Y aquí es importante porque la gente va a saber y va a notar si usted está al fin y al cabo tomando decisiones para hacer mi día a día más fácil o está cerrando sucursales para bajar costos. Les cuento la experiencia. También hace unos años te había comprado un ticket de avión, no lo iba a utilizar y me di cuenta que podía colocarlo en una plataforma de la aerolínea. Me hacían un reembolso muy pequeño, pero ese ticket alguien más lo podía comprar por un 50% del valor. Y ese 50% del valor era solamente lo que necesitaba la aerolínea para poder gestionar administrativamente este sistema. Entonces me daba cuenta que reutilizaba y realmente su objetivo no era reducir costos, sino era facilitarle al cliente una experiencia. Y aquí comenzamos a preguntarnos también que podemos generar una fórmula simple. Y esta fórmula sobre cómo se va a basar la nueva tecnología, la nueva banca, se basa primero en empatía, que empatía es tecnología. Segundo, en simplicidad. Y tercero, en velocidad. Y tenemos que ir preguntándonos también, entonces, que la velocidad, la simplicidad y la empatía ya no son un valor agregado, son un commodity.
es una comodidad, es una conveniencia. La gente espera servicios más veloces, más simples, personalizados y que sean empáticos con mis puntos de dolor, que conozcan mi negocio, que sepan a qué dedico yo, si tengo familia, si no tengo familia, porque esos datos ya ustedes los tienen. Y la empatía en la personalización no se trata solamente de datos y tecnología. Los bancos también deben ser empáticos con sus clientes y comprender sus necesidades. Y la empatía es el medio que puede ayudar a los bancos a crear estas experiencias personalizadas que pueden ser significativas. Como les comenté anteriormente con el ejemplo de Disney, esto es la empatía creando una experiencia significativa para los clientes. Y la simplicidad, que es una forma de personalización y ahora se va a basar en soluciones, en innovación y en facilidades. Todo esto de cara al cliente. Y nos podemos preguntar, ahora, ¿cómo pasamos de la experiencia al compromiso? ¿Cómo pasamos de que la persona tenga una experiencia realmente enriquecedora a través de una tecnología digital a generar una fidelidad que ahora es mucho más complicada que antes generarla? Bueno, es importante que los bancos se centren en innovación y una vez más, la innovación tiene como elemento clave la velocidad para introducir cambios incrementales y una constante comunicación para que el consumidor los pueda percibir. Entonces, la innovación debe ser veloz, tiene que haber cambios constantes y tiene que haber una comunicación. Y esa comunicación es importante porque no es hablarle al cliente lo que estamos haciendo, es que el cliente sienta las innovaciones a través de sus productos digitales de una manera fácil de asimilar. Y ahora nos vamos a preguntar que si lo que estamos hablando es simplemente transformar un banco. Vamos a transformar un banco y en qué nos vamos a convertir. Pero bueno, lamentablemente la banca 4.0 no es un banco transformado, es una nueva banca, con nuevos competidores que no estaban antes, que tienen un poder muy fuerte de muchos usuarios que a través de sus servicios digitales se han comprometido, que el costo de salida de sus servicios digitales es muy alto. Yo no soy un usuario de Apple, pero he notado que los que son usuarios de Apple andan un Apple Watch, andan un iPhone, andan una computadora. Entonces cambiar solamente el reloj ya no es tan fácil, porque hay un costo de salida enorme, ¿no? Entonces cuando ahora viene esa empresa y ofrece servicios financieros, es una nueva banca, no es simplemente transformar el banco. Entonces aquí ya hablamos de la primera parte de la charla, que estamos hablando de las características de la banca 4.0. Pero ahora vamos a hablar del modelo de gestión de la infraestructura física del data center que va a facilitar que estas experiencias digitales puedan ser exitosas de cara al cliente. Y es que este modelo de gestión es un modelo de gestión que fue diseñado por las principales consultoras. Este modelo de gestión es una pirámide. Y en la pirámide, y acuérdense aquí, estamos hablando ya de la parte de TI, la parte de data center, la pirámide tiene en su base la monitorización, en donde el elemento principal es el dato. ¿Por qué? Porque todos mis equipos me están generando datos que yo tengo que monitorizar. Los elementos de clima, los equipos de clima tienen una temperatura. Los racks PU tienen datos sobre electricidad, energía, de consumo, de cuántos equipos están prendidos, cuántos están apagados, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso en este modelo de gestión es poder accesar al 100% de los datos que soy tecnológicamente disponible para accesar a través de protocolos de comunicación. Pero esos datos están trabajando de manera aislada y no son información todavía. ¿Por qué? Porque tengo un software para los equipos de clima, tengo un software para los racks PDU, etcétera, etcétera. Y una vez que yo los pongo en un solo software, entonces ya pongo el dato en contexto. Y los datos los convierto en información. Y yo soy proactivo. Ahora no reacciono ante un evento. Yo no reacciono ante un evento que pasó porque los equipos de clima se apagaron, se levantaron la temperatura de los equipos de TI, eso es común, sino que ya yo pude haberlo visto, me pude haberme adelantado y pude haber tomado una decisión de manera proactiva. Una vez que yo tengo todos esos datos en un solo paraguas, ahora soy
puedo alcanzar la tercera etapa de este modelo de gestión, que es la eficiencia. Cuando estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de eficiencia en dos áreas. Primero, en el consumo energético. ¿Qué tan eficiente soy yo en todos mis equipos electromecánicos para gestionar mis equipos de TI? Que me va a afectar principalmente en los costos de operación y también en la sostenibilidad de mi operación. Y después de que yo soy eficiente en el consumo energético, puedo ser eficiente en la disponibilidad del servicio. Y esto es fundamental. Es cuánto tiempo están mis aplicaciones que están interactuando con el cliente disponibles. Y ya sabemos lo que pasa cuando estas aplicaciones caen. Ya sabemos lo que pasa cuando se cae la página del banco, cuando no se pueden hacer transferencias simples. Y es que a los minutos está saliendo una noticia en los periódicos. Entonces vamos a tener un efecto que no solamente el efecto negativo de las transacciones monetarias que no se pueden realizar, sino que es además el efecto negativo sobre la marca. Y aquí volvemos a hablar de lo que les hablaba anteriormente. El principal activo es la confianza. Y cuando hemos alcanzado estas tres etapas de primero monitorizar, después poner en contexto el dato, ser proactivo y después ser eficiente, podemos entrar en la parte, la última, que es la automatización. Y la automatización es que los datos se recolecten, se gestionen con la menor intervención humana posible. ¿Para qué? Para que el humano se concentre en donde realmente genera valor, que es en el negocio, que es en la interacción del cliente, no en sostener los equipos para que no se caigan. Eso lo debe hacer la tecnología. La tecnología es la que debe solucionar la gestión para que los servicios estén disponibles. Y todo esto es lo que se considera el back office. Y en el back office es donde se alojan los servicios, aplicaciones que están de cara al cliente. Y que el cliente, a través de esas aplicaciones, generan una relación y que esa relación a largo plazo pasa de una experiencia a un compromiso y genera una fidelización. Entonces yo les voy a preguntar a modo de reflexión para que lo piensen. Si nos damos cuenta que el éxito del negocio requiere de la interacción con el cliente y esa interacción con el cliente se da a través de servicios y aplicaciones, que esos servicios y aplicaciones están alojados en servidores virtuales, que esos servidores virtuales están alojados en servidores físicos, ya sean propios del banco o de terceros. Entonces, ¿en qué se convierte la trazabilidad del dato? Del elemento físico hasta el elemento virtual. La trazabilidad del dato ahora se convierte en una competencia crítica de la empresa. Y ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de invertir en tecnologías, no solamente de cara al cliente, sino en tecnologías que soporten el back office para poder gestionar estos servicios de manera correcta, ¿no? Que están de cara al cliente. Esto es muy importante realmente porque entonces la trazabilidad del dato es tan crítico como lo es ahora el mercadeo, como es ahora la parte de imagen, ¿no? Y comenzamos a darle más visibilidad a todos los equipos de TI que están soportando el backbone del negocio. Ya cerramos la segunda parte de la ponencia. Primero, las características de la banca. Después, cómo se gestiona el modelo de negocio de la infraestructura física para soportar esas características. Y ahora ya comenzamos a hablar sobre lo que es transformación digital. Pero con respecto a transformación digital, quiero darles una visión un poco diferente. No hablar de qué es transformación digital. Quiero hablar sobre las etapas de la transformación digital y entender que no todas las empresas se encuentran en el mismo momento. Y es que la transformación digital, la primera etapa, comenzó cuando el Internet llegó primero a las empresas, llegó a las organizaciones. Y las empresas utilizaron el Internet para poder gestionar sus procesos internos. Comenzaron a gestionar lo que era la contabilidad, la logística, la producción. Eso se dio alrededor de los años 1980, 1990, y comienza a darse una necesidad de cambiar mi entorno, que es totalmente analógico, a un entorno digital para poder gestionar este nivel de datos en nuestra parte de backbone.
Y esta primera etapa se le considera la etapa del back office. Después viene la segunda etapa de la transformación digital y es considerada la etapa del front office. Y es que después de haber llegado el Internet a las empresas, ahora llega a las personas. Y las personas pueden comenzar a hacer compras a través de los famosos e-commerce, comienzan a charlar con los chatbots y además se da la salida al mercado de las redes sociales. Y se vuelve crítico porque entonces las personas son copartícipes en tiempo real de la experiencia de compra del proveedor. Esto es importante porque entonces si una experiencia de compra es positiva, lo van a compartir. Si una experiencia de compra es negativa, lo van a compartir y el cliente ahora tiene voz y voto. Y comienza a generar ahora un nuevo reto, que es adecuar ahora mis servicios de equipos de TI a estas nuevas tecnologías para relacionarse de cara al cliente. Y la tercera etapa, una vez que ya el Internet llegó a las empresas, después llegó a las personas, la tercera etapa es cuando el Internet llega a los objetos. Los objetos ahora comienzan a tener tres componentes principales. Comienzan a tener elementos de hardware, comienzan a tener elementos de conectividad y comienzan a tener elementos inteligentes. Y es que entonces ahora las personas y los objetos ahora comienzan a generar datos nunca antes vistos. Y estos datos tienen que ser gestionados en algún lado, almacenados y gestionados en algún lado. Y eso requiere energía y requiere un modelo de gestión. Entonces comienza a generar mucho más presión sobre la capa de TI y comienza a permitir equipos mucho más personalizados, no individualizados. Y permite que la personalización se dé inclusive después de que el producto ya ha terminado de fabricarse. Si ustedes piden hoy un Amazon Fire Stick, cuando lleguen y lo conectan, ya tiene su cuenta, sus datos, sus patrones de consumo, sus recomendaciones. Y esa actualización se dio por medio de software. Inclusive se pudo haber dado mientras el equipo estaba viajando. No fue ni siquiera en la parte de producción. Entonces nos damos cuenta que las empresas pueden tener diferentes momentos. Es muy difícil que hoy le pidamos a un hospital que tiene 100 o 150 años de haberse creado o de haberse construido, que nos dé servicios en donde necesita transformar los datos en tiempo real o inteligencia artificial, porque su back office no está actualizado para poder soportarlo. Y las empresas que nacen hoy en el entorno de la cuarta revolución industrial tienen la facilidad de que pueden tener elementos de back office actualizados, pero tienen el reto de lanzar al mercado productos y servicios realmente rentables y crear un modelo de negocio exitoso. Y nos damos cuenta entonces que todo esto, para hacer todo esto es necesario los datos. Y por eso es que los datos son considerados el nuevo petróleo. Pero para poder realmente sacarles valor, debemos ser capaces de encontrarlos, de extraerlos, de refinarlos, de almacenarlos, de distribuirlos y principalmente de monetizarlos. Y por eso fue que en la segunda parte de esta charla hablé del modelo de gestión, para que viéramos cómo la base del modelo de gestión es la monitorización del dato, es extraer los datos para ponerlos en contexto. Y ahora vamos a entrar en lo que es el concepto de madurez digital, que ya entramos más en el tema de rentabilidad, temas que me gustan mucho, tienen que ver con la naturaleza de su negocio. Y aquí es un tema reflexivo para que ustedes piensen también a dónde se puede ubicar el banco en este concepto de madurez digital. Y es que la madurez digital es una investigación, es un concepto desarrollado por unos profesores del MIT llamado Westerman, Bonet y McAfee, en donde detectan dos capacidades principales de las empresas. Las capacidades digitales, las capacidades de generar innovación, de lanzar innovación, de pensar de manera disruptiva utilizando tecnología, y las capacidades de liderazgo, las capacidades de la gestión de la transformación, las capacidades de lanzar al mercado un proyecto exitoso, las capacidades de administración de una empresa. Y detecta que hay 4 tipos de empresas en este cuadrante. Las primeras son las empresas que son llamadas fashionistas,
que tiene un alto enfoque en tecnología. Y estas empresas ven que sus ingresos aumentan un 6% con respecto a la media del mercado, pero su rentabilidad es de un menos 11%. ¿Y por qué se da esto? Porque son empresas que son las que vemos muchas veces buscando fondos en capital semilla de productos muy interesantes que no llegan realmente al mercado a tener una madurez, de no tener un proceso de compra, de no poder fidelizar a los clientes, de no tener una buena relación con los bancos, de no tener una relación con los proveedores, todo lo que corresponde al modelo de administración de una compañía. Por otro lado, al contrario, tenemos las empresas que tienen un enfoque de negocio y son más conservadoras, que son las empresas que tienen altas capacidades de liderazgo, empresas normalmente tradicionales que tienen muchos años en el mercado, que tienen control del cliente, control de la banca, que tienen control de sus procesos, control de sus proveedores. Entonces estas empresas, aunque siguen manteniendo una rentabilidad de un 9% más que el promedio del mercado, ven sus ingresos disminuidos principalmente porque están operando en un sector de mercado que se ve irrumpido por empresas que vienen con nuevas tecnologías. Entonces les pongo el ejemplo, por ejemplo, de los taxis. Usted puede tener una flotilla de taxis, gestionar muy bien la flotilla de taxis, tener los costos totalmente controlados, pero cuando llega un proceso de irrupción, como lo que vino a traer las plataformas como Uber y Didi, entonces usted está operando en un sector de negocio que ahora es disminuido. Por eso los ingresos disminuyen, aunque su rentabilidad se mantenga con respecto al mercado. Después tenemos, lamentablemente, las empresas que tienen tanto bajas capacidades digitales como bajas capacidades de liderazgo de negocio. No tienen ningún enfoque, que tienen una afectación en los ingresos y en su rentabilidad. Y estas empresas son, lamentablemente, la mayoría de los emprendimientos, la mayoría de los MIPYMES, que no están utilizando la tecnología en su modelo de negocio, sino que tienen un modelo de negocio tradicional. Y ahora nos vemos el cuarto tipo de empresa, que estamos hablando de las empresas que son consideradas que gestionan un liderazgo aumentado. Y estas empresas son las empresas que tienen tanto la capacidad de generar innovación a través de tecnología y lanzar productos totalmente beneficiosos al mercado utilizando tecnología digital, pero que también tienen altas capacidades de gestionar el modelo de negocio. Y estas empresas ven que sus ingresos aumentan porque tienen productos novedosos, sin embargo, también ven que su rentabilidad aumenta en promedio un 26%. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el tema de rentabilidad? Porque utiliza las tecnologías habilitantes de la cuarta revolución industrial, el análisis de datos, algoritmos, inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con esto? Que el modelo tradicional de negocio puede tener, por ejemplo, la ley de costo marginal, en donde agregar un nuevo usuario, venderle un nuevo producto físico a una persona puede ser caro, porque tengo que producir el producto. Pero ¿qué le cuesta a YouTube que una persona baje el celular, descargue la aplicación y ponga la tarjeta y comience a consumir? Una vez que ha desarrollado el algoritmo, el costo de agregar nuevos clientes es prácticamente cero. Y además, no se ve afectado, el modelo digital no se ve afectado por las economías de escala. Nosotros sabemos que en la producción normal de productos se ve beneficiado entre más productos yo fabrico, porque el costo por unidad es menor. Pero eso tiene un límite, porque la fábrica puede tener un límite de 100 unidades. Y si yo tengo que producir ahora 110 unidades, ahora necesito 2 fábricas. No es lo mismo producir 100 en una fábrica que 110 en 2. Entonces las tecnologías digitales no tienen el problema de economías de escala, o no tienen límite de economía de escala. Por eso es que se ve un aumento en la rentabilidad tan importante. Y aquí lo que me gustaría que cada uno pensara a nivel de interés, ¿dónde creen ustedes que se encuentra el banco? Evidentemente, el banco tiene una alta capacidad de liderazgo de negocio, tiene decenas de años en el mercado, cientos de miles de clientes, es un banco sumamente fuerte. Pero lo que hay que preguntar es, ¿qué tantas capacidades digitales tiene el banco para afrontar esta nueva banca? ¿Y en dónde se puede ubicar? Y para ir dando cierre a la charla, quiero hablarles sobre
el volante de inercia del modelo digital. ¿Y cómo es que las empresas utilizan modelos digitales de negocio que se ven beneficiados por el efecto de red, y entre ellos también la ley de Metcalfe? ¿Cómo utilizan esto para posicionarse en el mercado y generar una ventaja competitiva que es prácticamente inalcanzable? Y es que estas empresas, en este caso ustedes lo pueden hacer, lanzan al mercado con su conocimiento excelentes productos que llaman la atención de personas, y esos excelentes productos me atraen usuarios. Y estos usuarios, como ahora yo tengo acceso a estos datos, no son solamente consumidores, son generadores de datos. Y estos usuarios me van a generar datos que me los voy a usar para poder mejorar los productos. Y estos productos mejorados me van a traer más usuarios, que me van a generar más datos, que voy a utilizar para mejorar mis productos, que me van a traer más usuarios, que me van a generar más datos. Y esta rueda virtuosa es la que utilizan las empresas líderes, que hoy es muy difícil llegar a competir con ellas. Y para cerrar la charla, con las conclusiones, tenemos como, por ejemplo, que la banca 4.0 no es un banco transformado, es una nueva banca, con nuevos competidores, con nuevos servicios, con nuevos productos, con nuevas segmentaciones, con nuevas formas de interactuar, con nuevos niveles de empatía que son difíciles de alcanzar. Y para la empatía se requiere tecnología. También definimos que el valor de los datos es fundamental para la personalización y empatía. Una vez más, la personalización no es individualización. También tenemos la tercera conclusión, es que ahora, como los servicios digitales están alojados en infraestructuras físicas de TI, entonces la trazabilidad del dato es una competencia crítica de la empresa. La cuarta es que la transformación digital consta de 3 etapas. Primero el Internet llega a las empresas, después a las personas y después a los objetos. Y las empresas están navegando en diferentes momentos de esas etapas. Y tienen que conciliar su backbone, su centro de datos, sus equipos de TI, con lo que tienen de cara al cliente. La quinta es la importancia de contar tanto con altas capacidades de liderazgo de negocio como con altas capacidades digitales, porque tiene un impacto directo en nuestros ingresos y en nuestra rentabilidad. Por último, es el volante de inercia, el poder sacar al mercado un producto que me atraiga usuarios, que esos usuarios me van a generar datos y que yo los voy a utilizar para mejorar mi producto, que me va a traer más usuarios, que me van a generar más datos y así continuamente. Muchas gracias.